es importante reconocer que el hostigamiento sexual es algo que siempre ha estado ahí presente, solo del que se está hablando más. Y yo les estoy dando esta perspectiva, seguro Mario ya les va a comentar un poco más desde la perspectiva cómo sea en espacios públicos, pero al menos es importante evidenciar en un coloquio además el hecho de que el hostigamiento sexual está presente en la universidad y qué estamos haciendo frente a este hostigamiento sexual, que es tan importante, y luego ya vamos a ir seguro discutiendo en las diferentes maneras en las que podemos afrontarlo, y solamente como evidenciar que es una problemática de salud pública que está normalizada. ¿Y por qué está normalizada? Porque justamente hemos visto casos de personas que se han atrevido a denunciarlo, pero que igualmente llega a la injusticia, ¿no? Porque las personas finalmente que les van a decidir qué hacer frente a sus casos muchas veces están en complicidad también, ¿no?, con este sistema normativo patriarcal. Nada, eso para iniciar y yo doy. Entonces, el hostigamiento sexual hay que comprenderlo como una demostración de poder en la que una o varias personas, a través del uso de conductas sexuales, afectan a otra, generándole malestar o incomodidad. De hecho, sí les van a hablar sobre la terminología legal, pero es importante hablar sobre poder, no solamente en términos económicos o políticos, sino en términos de estructura. Estamos socializadas en un espacio en el cual se favorecen las desigualdades, en el cual se coloca a unas personas sobre otras y se favorece esta equidad y se mantiene esta inequidad, a través del uso de la violencia. Lo cual genera, por un lado, de que el agresor se sienta con el poder, de que no va a ser afectado en ningún sentido en el proceso, por ejemplo, de denuncia, de que le van a creer primero por el poder que tiene, ¿no?, que puede ser también un poder cultural, ¿no?, de prestigio. Y más aún, de que las personas que le creen se van a ir en contra de la víctima. No solamente no le van a creer, sino que van a hostigarla también en el proceso para que quiera desistir de la denuncia. Y esto nos da cuenta de creencias muy arraigadas que tenemos como sociedad en torno a la violencia. Y más aún porque, como mencionaba Priscila, ¿no?, la afectación que se da sobre el hostigamiento sexual no solamente es en el momento en el que te hostigan, no es solamente en el momento en el que alguien te da comentarios sugerentes sexuales, sino es todo lo que viene después, ¿no? La inseguridad que te genera de tener que cambiar tu conducta, de tener que dejar de usar cierta ropa, de frecuentar a ciertos espacios, y que eso además se dé en diferentes ámbitos de la vida, ¿no?, que sea en tu trabajo, en tu centro de estudios, en tu colegio, incluso en espacios virtuales, en las calles, incluso en establecimientos de salud. Entonces, esto nos da cuenta de una afectación muy grande, ¿no?, de la gravedad del asunto que tiene que tomarse en cuenta, porque lamentablemente, aunque hay bastante normativa ya, ¿no?, y muchos esfuerzos de las universidades también persisten, ¿no? Y bueno, desde el activismo de manera general, actualmente hay bastantes movimientos feministas, ¿no?, ha crecido, es bastante diverso y se aborda todo lo que es el hostigamiento también, aunque no de manera específica, pero sí al abordar las violencias. Los grupos feministas también consideran el hostigamiento como parte de. Sí hay que notar de que las acciones muchas veces de las organizaciones están centradas en las mujeres. Más que nada se busca enseñarnos, no empoderarnos a reconocer cuándo es acoso, cuándo es hostigamiento, qué rutas tomar, qué rutas seguir para denunciar, pero muy poco a veces se hace en torno al hostigamiento. Asimismo, es necesario también contextualizar el hostigamiento sexual en la diversidad cultural peruana, ¿no? Hay que reconocer que el hostigamiento no se da por igual en diferentes espacios. No es lo mismo que a mí me hostiguen en una universidad privada en Lima que me hostiguen en una posta en Corea, Cerro del Pajo. Entonces, comprendido esto también y comprendiendo, ¿no?, lo desgastante que puede ser un proceso de denuncia de hostigamiento sexual,
Ya en los últimos años ustedes habrán podido ver en redes sociales, por ejemplo, este gran movimiento de lo que es la denuncia social, ¿no? La denuncia representa también una forma de denuncia legítima, en lo que muchas mujeres y muchas personas víctimas de hostigamiento también buscan para poder encontrar justicia reparadora. Por alusión, voy a intervenir. Quisiera empezar este intercambio señalando que por cosas de la vida, como tenía que ser, a mí me ha tocado asumir la defensa de Marcela Collier, que es una ex estudiante de la Universidad Católica que denunció a un docente de esta casa de estudios por hostigamiento sexual. Gracias, digamos, a este caso se ha abierto siento que se ha abierto o se ha destapado, digamos, un cajón en el cual ha desatado, digamos, una suerte de mecanismos de persecución contra las personas, de mujeres, de chicas, chiques, que han decidido denunciar hechos de hostigamiento sexual. Lo cierto es que, si bien las leyes contra el hostigamiento sexual en los espacios educativos y laborales existen desde el 2008, es también cierto que en muy pocos espacios laborales y educativos se han implementado de manera adecuada. Y, por ejemplo, si la norma contra el hostigamiento sexual existe aproximadamente desde el año 2008, recién la Universidad Católica, esta casa de estudios, en el año 2016, ¿no?, empieza a contar con instrumentos, digamos, para que los estudiantes y las estudiantes puedan denunciar casos de hostigamiento sexual. Fíjense cuál ha sido la brecha que hemos tenido que pasar, o las cuales hemos tenido que enfrentar en las aulas, porque no contábamos con mecanismos de protección, de prevención, de investigación y extinción, a pesar de que existía una norma nacional. Esa es la realidad. A pesar de que esta universidad se encuentra en un espacio, digamos, o es una de las universidades más privilegiadas, que tiene mayores políticas, digamos, de protección a sus estudiantes, lo cierto es que aún, digamos, con todo ello, todavía existen retos que enfrentar en las aulas, ¿no?, en esta casa universitaria sobre todo. Y cuando hablamos de hostigamiento sexual, siento que no es ni siquiera necesario hablar de otras, de otros, de otros, sino de nosotras, de nosotres, de nosotros. Porque hemos atravesado quizás algunos este tipo de circunstancias cuando hemos estado en la universidad. De hecho, a mí particularmente me tocó enfrentarlo cuando estaba en la universidad. No sabía que podía denunciarlo, tampoco podía hacerlo, porque lo cierto es que en los espacios, sobre todo universitarios y laborales, en muchos casos, además de la relación de poder, digamos, desigual que existe en relación al lugar en el que podemos estar las mujeres y las personas LGTB respecto de los hombres hegemónicos, en los espacios educativos y laborales muchas veces se agudiza esta diferencia de poder, porque muchas veces quien ejerce ese tipo de violencia es un docente, es nuestro jefe, nuestra jefa, ¿no?, o es, digamos, alguien que ejerce un cargo de dirección. Frente a ese tipo de circunstancias o de distancia o diferencia de poder, nos encontramos en una posición de aún mayor vulnerabilidad, porque de nuestra denuncia depende nuestra nota, nuestro acceso a un puesto, por ejemplo, de trabajo, nuestro acceso, por ejemplo, a cartas de recomendación si queremos postular a una u otra beca. Digamos, en muchos casos hay muchas cosas que cruzan, digamos, sobre las cuales tenemos que reflexionar para poder denunciar. Y un tema aparte que es grandísimo, además de las oportunidades que podemos perder y los riesgos que podemos enfrentar frente a ello, tiene que ver con cuál es el impacto que tiene, no solamente vivir una situación de hostigamiento sexual en el proyecto de vida, sino también enfrentar una denuncia.
que no es un tema sencillo y que creo que muchas veces estamos soslayando sobre los impactos que tiene la experiencia de vivir un hecho de violencia sexual, hostigamiento sexual en un espacio educativo, por ejemplo, con relación al impacto que tiene el proyecto de ley. Sí, gracias por el pase. Bueno, buenas tardes a todos. En mi caso me gustaría brindar una perspectiva quizá más cercana como estudiante y también como representante estudiantil en temas de género, sobre cómo es la situación actual o la situación que se ha venido viviendo en los últimos años en relación con el hostigamiento sexual. Primero, creo que podemos reconocer a través de las estadísticas o los diferentes casos el tema de las denuncias públicas que los estudiantes y las compañeros se encuentran bastante presentes por parte de docentes, por parte del personal, y también por parte de los pares, lo que podemos llamar compañeros, lo que genera un espacio más seguro para todos los que venimos a estudiar aquí, porque el hostigamiento como una problemática de género no escapa al sistema en el que nos encontramos, que se caracteriza por ser muy machista, por avalar la violencia contra las. Entonces, esto viene acompañado de otro tipo de situaciones. Si ya dentro de la universidad tenemos, o en los últimos años se han implementado estos mecanismos para poder denunciar, para poder hacer algún tipo de acompañamiento, aún existen otras problemáticas como es el desconocimiento que puede existir o la poca difusión de la dentro de las facultades, porque muchas veces depende de la voluntad de quienes estén a cargo de cada facultad o a quienes es el que se dirige, ¿no? También eso va de la mano con la desconfianza que se puede tener del proceso, porque hay varios casos que han quedado bastante inconclusos o no han llegado a término final, o casos que incluso han durado un año y al final se han caído y la persona tiene que seguir compartiendo ahora con esa persona que la agredió de alguna forma, ¿no? También en esta situación de poder está el miedo a las represalias, el miedo que puede tener una persona de denunciar a su profesor, un docente que tiene título, que tiene reconocimiento, o una persona que trabaja dentro de la universidad, o un compañero varón que puede tener cierto tipo de por ser varón puede tener esto de dificultarlo, terminar criminalizando a la persona. Y también podría estar estos pocos recursos o quizás no tener una red de soporte, una red de apoyo, porque la persona de por sí ya está siendo bastante afectada y bastante vulnerada, ¿no? Y que esto nos lleva a muchas cosas problemáticas, como el hecho de compartir ahora con agresores, tener compañeras que a veces puede llegar a ser frustrante que estemos varios meses haciendo seguimiento, varios meses derivando a ciertos canales y que al final no llega nada, o sea, que no se termine brindándole la atención o las funciones para la persona que ha sido denunciada, ¿no? Siempre es esto de esa respuesta, poder apoyar, que lo hacemos más que nada por una respuesta, por esta iniciativa, por este compromiso que tenemos contra la violencia de género, porque la universidad es un espacio seguro para todos, todas y todos. Y a la par, nosotros también como estudiantes nos vamos a enfrentar a esta falta de rutas claras, o que haya esta negativa por parte de ciertas autoridades a poder brindarnos el apoyo cuando lo necesitamos, o que respondan al pliego de demandas y necesidades que tenemos nosotros como estudiantes, ¿no? Así que creo que ser secretaria de género en realidad es enfrentarse mucho al tema del hostigamiento, enfrentarse a la violencia, estar muchas veces quedándote como hasta tarde, viendo a ver qué se puede hacer con el caso, buscando redes de soporte con otras compañeras para ver cómo es que se podría sumar frente a ello. Gracias por su participación. También estamos comentando pero un poco las limitaciones que han encontrado cada una en sus respectivos campos, como representa la educación, en el caso de Priscila también hubo conocimiento de género, ya centrado más en universitarios, o también desde el derecho o inclusive en un sistema de salud. En esa línea, ¿qué otras limitaciones también más marcadas o más representativas han encontrado al hacer acciones o esas acciones que se vienen realizando dentro de los espacios o campos en los que más han laborado o con los que más han tenido contacto? ¿Alguien puede tomar el paso? Sí, solamente igual para señalar el tema de las limitaciones. Yo al menos estuve un poco en un congreso y estuve hablando con otras compañeras que también son docentes en México, e incluso me comentaban que también hay casos de muchas docentes que son acosadas. Entonces las principales limitaciones, al menos que hemos compartido, es que en muchos de los ámbitos donde se está implementando, se quiere hacer los protocolos o el pensar quiénes van a ser las personas que van a estar a cargo, muchas veces no incluyen a psicólogos, ¿no? Entonces hay una fuerte ahí todavía tensión
él no considera justamente lo que señalaban los compañeros también, los protocolos, ¿no?, que se debe de dar al momento de acompañar a una persona que está denunciando una situación de hostigamiento sexual. No hay necesariamente ese acompañamiento, las personas se tienen que gestionar por su cuenta o por la red de apoyo que puedan contar y no siempre lo pueden tener. Y algo que es súper importante es que también hay que reconocer que no hay una obligatoriedad de la denuncia, ¿sí? O sea, para todas las personas, siempre que nos han comentado alguna situación de hostigamiento, siempre le hemos indicado que hay varias opciones, porque muchas veces solamente se piensa que hay una manera, ¿no? Hacer la denuncia por los canales formales, pero si no se tiene la confianza, entonces se genera, ¿no?, esta suerte de obligatoriedad de la víctima, de ser visible, de comentar el caso, pero también es importante reconocer que en algún momento sabemos de alguien que está afrontando una situación de este tipo, brindarles las diferentes alternativas, ¿no? No siempre por estos medios de justicia formal, sino también, como mencionaba Marjorie, por ejemplo, lo que se hace bastante en otros países es el tema del scratch. Acá en Perú también se ha intentado hacer el scratch, ¿no?, el tema de los tendederos de justicia, donde se visibilizan los casos, y que eso no solamente genera que se visibilice, sino también es una suerte de que las propias personas puedan empezar a resignificar su experiencia, ¿no? Entonces, hay que reconocer que al momento de conocer un caso de denuncia, y ya que Brenda también hablaba de reconocer lo que hemos vivido, yo también cuando era estudiante he tenido que convivir con una persona que era agresora y no podía denunciar porque igual sentía que tenía esa persona mayor poder, ¿no? Entonces, ¿qué podía hacer frente a ello? También ver, ¿no?, de manera más personal, ver qué otros recursos, ¿no? Meterme al activismo, por ejemplo, me ayudó también bastante, ¿no? El tema de tener otras compas feministas con las cuales hablar, con las cuales ir soltando, también ayuda bastante. Entonces, no hay que pensar solamente en estos canales formales, porque puede ser que por ahí además puede haber una revictimización que no se ha investigado tampoco mucho, no se conoce mucho estos procesos revictimizantes, ¿no? El contar una y otra vez tu caso, el que las personas quieran comentar sobre él, el que nadie te crea, el que señalen que tú estás teniendo la culpa. Entonces, esa es una limitación importante. Y el tema, como decía, ¿no?, de involucrar a más personas desde la psicología, pero también personas desde la psicología que sean diversas, ¿no?, que tengan otra perspectiva. Porque si solamente pensamos en un tipo de víctima, igual nos estamos quedando con una visión todavía muy cerrada, y que impide justamente abrigar y poder ver cómo son las otras experiencias, ¿no?, que son tan diversas cada uno de los casos, cómo son. ¿Cuál es uno de los obstáculos? Yo pensaría, y traje una pequeña presentación respaldando lo que le pueda pasar, que es la criminalización de la denuncia pública en el Perú, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Priscila ha mencionado, y yo estoy absolutamente de acuerdo, que con un sistema de justicia, entre comillas, absolutamente quebrado y que fue en contra de las víctimas de violencia de género, es casi imposible hallar justicia. Y se los digo como abogada litigante que todos los días enfrenta a la justicia, al sistema de justicia, en denuncias por violencia sexual, en denuncias por violencia psicológica, física. Es más fácil que el caso sea archivado, que uno, digamos, pueda o que una pueda acceder a justicia. Ese es el sistema al cual nos enfrentamos, y esa es la realidad. Yo particularmente, cuando atiendo algunos casos, lo que siempre les digo es que no va a ser fácil, no va a ser sencillo, porque no lo es, y menos en el Perú. Y aún, digamos, con todas estos quiebres institucionales, estas deficiencias institucionales, no encontramos protección ni en las universidades, ni en las casas, ni en las escuelas, ni en los espacios públicos, ni tampoco en el sistema de justicia, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las alternativas con las que contamos? Definitivamente, y ahí creo que con muchas compañeras, con muchas abogadas, colegas, venimos ese tiempo pensando en que no todas las personas nos representamos una misma noción de justicia.
porque es justicia para alguien, de pronto no es justicia para otra persona, y no todas las justicias pasan necesariamente por el sistema de justicia formal, ¿no? Y uno de los mecanismos, sin duda, que además, el cual yo particularmente defiendo, es el derecho al escrache o a la denuncia pública en casos de violencia de género. ¿Y por qué lo presento? ¿Por qué presento esa intervención como una limitación, una dificultad? Porque lamentablemente en nuestro país, y también en esta universidad, que sea de paso, se viene criminalizando la denuncia pública. Sometiendo a estudiantes que han acompañado casos de hostigamiento sexual, por ejemplo, a procedimientos administrativos y a sanciones, ¿no? Por un supuesto tipo de difamación, ¿no? Que a mí me parece una locura que en una universidad se sancione de esa manera administrativamente, cuando la tendencia, digamos, en el derecho está a sacar del ámbito, digamos, sancionador, ¿no? Tipos penales o tipos sancionatorios como la difamación, por ejemplo. Y me sorprende mucho que una universidad de avanzadas haya incluido ese tipo de sanciones, sino que van a limitar, entre otras cosas, y que están limitando, entre otras cosas, por ejemplo, las denuncias contra docentes, ¿no? Lamentablemente poniendo una situación de mayor vulnerabilidad a los estudiantes, ¿no? A los estudiantes. Pero por otro lado también está la acción penal, ¿no? A través de la querella. Y se viene utilizando mucho, como en el caso, por ejemplo, de Marcela, pero el caso de Marcela no es el único. A partir del caso de Marcela, muchas personas que han sido denunciadas en redes sociales han venido han acudido a la querella o están llevando a tribunales penales a quienes han, digamos, realizado estas denuncias a través de sus redes sociales. Y es lamentable porque quien era víctima ahora pasa a ser victimaria y a ser escrutada por el sistema de justicia, ¿no? Como si fuera una agresora, con todo lo que implica, digamos, enfrentar al sistema penal, ¿no? Porque en estas circunstancias ya enfrentas al sistema penal no como víctima, no como garantía de víctima, sino como además acusada, ¿no? Pero no solamente eso, sino que encima tienes que cargar con todos los prejuicios que existen contra las mujeres que se atreven a romper el silencio. Y lamentablemente esos prejuicios todavía existen en el Poder Judicial, ¿no? Y son el pan de cada día. Ya tenemos, además de Marcela, otras chicas que han sido sentenciadas por difamación. Todavía no se presenta eso, ya se presentará al final, ojalá. Pero lo que quería decir era que en otros países o en otras latitudes muy cercanas, como por ejemplo en Colombia, en Argentina, en Chile, el derecho al escrache está garantizado. Se considera que la denuncia pública es un discurso protegido y además que tiene una protección reforzada. No solamente, digamos, eso como discurso, como derecho de libertad de expresión, sino además por el vínculo directo que tiene con la protección al derecho a vivir una vida libre de violencia. Y lo ha dicho la Corte Constitucional Colombiana, que es una de las cortes más top en estándares constitucionales en Latinoamérica, pero también lo ha dicho, por ejemplo, relatoras vinculadas a la protección del derecho a la libertad de expresión y también las relatoras de Naciones Unidas contra la violencia hacia las mujeres. Y una de las cosas que ha señalado estas relatoras, sobre todo en el caso de Marcela, es que definitivamente después del Me Too, ¿no? Que era el momento en el que casi todos rompimos, digamos, un poco el silencio y empezamos a denunciar lo que se nos había pasado, se está utilizando, digamos, como mecanismo de respuesta el derecho penal, ¿no? O las sanciones administrativas bajo las figuras de difamación para acallar a las víctimas. Y Naciones Unidas, digamos, está muy preocupada porque se sigue utilizando estas figuras penales para que los casos, o evitar que la violencia, digamos, sea visibilizada por un lado, pero también que pueda prevenirse. Porque uno de los efectos que tiene la denuncia pública definitivamente es la prevención. La prevención de nuevos hechos de violencia y también, por supuesto, ¿no? Es el único recurso con el que las personas cuentan frente a sistemas absolutamente quebrados, ¿no? Como el que tenemos, digamos, en este país. Bueno, lo que comenta Brenda, en verdad, es
muy palpable, o sea, es muy doloroso e indignante y se ve en todas las personas que quieren denunciar o que les pasa alguna situación, ¿no? Y te lleva muchas veces a cuestionarte si tu experiencia fue real, si es válida, si va a ingresar de verdad a un proceso de denuncia, porque no se te ocurrió sacar tu cámara cuando alguien estaba haciendo un comentario sexual, ¿no? Entonces, desmotiva muchísimo y es una problemática muy, muy fuerte. Y al momento también de que hablamos de hostigamiento sexual, cuando han empezado a surgir más movimientos sobre el tema, a la par también aparecen estos discursos de todo ese hostigamiento, ¿no? De todo. Pues eso lleva a que como sociedad no problematicemos nunca lo que está pasando y nunca se reconozca que es algo real que le pasa a muchas personas. Esto parte también de una comprensión muy íntima de lo que es el consentimiento, porque muchas veces el haberle sonreído a alguien, ¿no? Haber empezado una conversación, a veces se siente como de la otra parte de que tú llevaste a que te hagan un comentario, que tú llevaste a que le diste la confianza a tal punto. Y el consentimiento no funciona así, ¿no? Pero para muchas personas lo utilizan y lo tergiversan de ese modo. Y bueno, entonces el desconocimiento también sobre el hostigamiento sexual en muchos sectores ha hecho de que cueste posicionarlo también como un tema importante, ¿no? En comparación con otras violencias, por ejemplo, como un abuso sexual, ¿no? A veces se siente que el hostigamiento puede ser menor porque pues uno no toca, no ve el impacto que puede haber tenido la persona, porque la cicatriz es psicológica, pero no así. Y eso hace que al momento de articular, por ejemplo, movimientos, ¿no? Y querer activar en torno al tema, muchas veces se suelen priorizar otro tipo de violencias, lo cual no es tan mal, pero se deja bastante de lado una violencia que es bastante común y recurrente. Y eso creo que como profesionales de psicología nos demanda muchísimo también seguir abordando todo lo que es la violencia psicológica, ¿no? Comprender cuál es la magnitud de esta, qué implica para las personas y para la sociedad. Y bueno, el tema del hostigamiento también ha sido bastante abordado por los movimientos de mujeres, principalmente, lo cual es un gran avance, ¿no? Estamos logrando salir en las calles y poder incidir sobre eso. Pero también es muy triste porque uno se siente sola que a nivel de ciudadanía, pues todavía no se siente la participación de otro grupo, ¿no? Y finalmente una limitación, ¿no? Creo que dentro de los espacios de organización no estamos tampoco a salvo de situaciones de hostigamiento. Y eso es muy triste porque una da su tiempo, sus sueños, su voluntariedad, y a veces pues estás expuesta a situaciones por esta falta de protocolos, falta de reglamentos, falta de conocimiento sobre el tema. Y claro, no somos ajenas aunque uno sea activista, igual está socializado en una sociedad bastante machista y patriarcal. Pero todo ello pues genera muchísimo agotamiento emocional en las voluntarias y voluntarios, ¿no? Y hace de que se pierda participaciones muy valiosas, gente que podría pues, ¿no? también contar sus experiencias y hacer más cambios. Gracias. Continúo un poco, me gustaría hablar en esta parte, compartirles acerca de las limitaciones que podemos encontrar las representantes estudiantiles y también como parte del movimiento de mujeres organizadas al momento de accionar contra la violencia de género, ya sea dentro de nuestra universidad como también en articulación con las compañeras de otras universidades, ¿no? Esto, como mencionaba Brenda, uno de los casos, podría decir, es las compañeras, por exponer el caso de bastante agresor. Se las quería suspender durante un semestre académico por haber compartido el caso. Se puede tomar como una forma de prevención, ¿no? Una forma de poder alertar y visibilizar el caso. Y eso da un precedente, ¿por qué? Porque hasta el momento poder trabajar o poder hacer denuncias, poder
visibilizar estos casos genera mucho temor. Mucho temor porque también ya en estos últimos años con el reglamento unificado se nos ha limitado a muchas cosas, ¿no? De poder expresar libremente lo que está pasando, como por ejemplo en el 2019 que tuvimos la toma de pista de las mujeres organizadas exigiendo aulas libres de violencia de género. Creo que ahora sería muy complicado avanzar porque si en caso tú lo haces podría haber procedimiento. Eso es lo que en realidad nos genera mucho temor. Siempre estamos tratando de ver de qué forma se puede accionar, de qué forma se puede acompañar a las personas que necesitan apoyo, de qué manera se pueden visibilizar, pero siempre tratando de cuidarnos. Y por otro lado también está el tema de las denuncias públicas. Como mencionaron, muchas de las compañeros deciden no hacer el procedimiento por todas las implicancias que pueden tener, por vías institucionales y se les puede decir. Pero por otro lado está la invalidación de estos. Al menos desde mi experiencia, aquí me ha tocado, a veces me ha tocado enfrentarme a personas que me dicen, si ella no denuncia, no podemos hacer nada. O también esto, no importa lo que la víctima quiera, tiene que denunciar. Y en realidad es bastante impactante para mí, es como, ¿cómo le digo esto a la compañera? ¿Cómo le puedo transmitir esto? Y invalidar su vivencia, decirme que si no denuncia en la universidad o quizás en la facultad no va a poder hacer nada frente a esto, y es exponerla a otra forma de violencia, no reconocer sus vivencias, llegar a impactar de mayor forma a niveles de salud mental, sobre todo a nivel de bienestar. Y por otro lado, otra problemática que nos encontramos es el interés que se tiene en trabajar temas de género. Dentro de la facultad hemos tenido grandes avances, podría decir en comparación con otras, porque siempre estamos como socializando un poco de lo que se puede trabajar, por ejemplo, a nivel de la malla, a nivel de los conocimientos en tema de género o dentro de la facultad. Pero a nivel de universidad sí hay aún bastantes carencias, ¿no? Por ejemplo, el tema de la minimización de la problemática, o que muchas veces se diga que en realidad no es o sea, de que se nos diga que las acciones no son, o sea, que las acciones protestar, por ejemplo, no son correctas, o que muchos de los casos no llegan a una final, ¿no? Creo que nos enfrentamos a ello y también el insuficiente reconocimiento que se puede tener a las representantes estudiantiles. Hasta hace unos años teníamos la mesa de diálogo donde podíamos tener participación, responder ideas a través de voz y voto, pero actualmente no lo tenemos. Si bien contamos con una oficina de igualdad de género que recepciona nuestros casos, es más que nada un espacio de diálogo y más no un espacio para poder tener un ejercicio activo y poder llevar a cabo las propuestas de voto o poder rechazar algunas de ellas, que muchas veces no nos parecen adecuadas, ¿no? Y esto que nos lleva a tener pocas herramientas para poder enfrentar la violencia de género, para poder realizar los acompañamientos, porque muchas veces estamos solas, no hay psicólogos por medio, abogados por medio que puedan realizar el acompañamiento correcto, ¿no? Bueno. Nosotras desde Proyecto Igualdad sí, queremos expresar en realidad nuestra solidaridad y el cariño a todas las secretarías de género de la Universidad Católica, a Mayra, porque el trabajo que están haciendo es muy, no solamente es fuerte, sino también es heroico. No me gusta esa palabra, pero lo es, ¿no? Porque no solamente están enfrentando la violencia en general que tenemos que vivir, digamos, sino también a una suerte de violencia institucional que hace que nos lleva incluso a pensar cómo generar, digamos, mecanismos, digamos, de justicia sin que se nos exponga el riesgo de ser procesadas administrativamente en la universidad, por ejemplo, ¿no? Ese es un costo bastante alto. Entonces yo ahí quisiera expresar mi solidaridad con todas las secretarías de la universidad y con Mayra y su secretaría también. Y bueno, en ese marco, nosotros como Proyecto Igualdad hemos sacado la campaña Justicia sin Miedo, que es una campaña que tiende a empezar a cuestionar la criminalización de la denuncia pública en casos de violencia de género. Lo estamos haciendo en tribunales, digamos, en el Poder Judicial y con la defensa de casos, como el caso de Marcela, pero también queremos, digamos, que
en las universidades se pueda hablar de manera libre y se pueda expresar de forma libre las denuncias por acoso sexual, hostigamiento sexual, violencia sexual, ¿no? Que lamentablemente ahora, digamos, no está ocurriendo y más bien las estudiantes y los estudiantes están enfrentando una suerte de criminalización muy, muy dura, ¿no? Entonces, esta era la campaña y no es algo que nosotros estemos inventando, pero como en Perú siempre llegamos tarde a todo, ¿no? O sea, esto ya está garantizado en Colombia. De hecho, la Corte Constitucional colombiana es la siguiente, por favor. Es la siguiente. O sea, lo que he dicho es que el scratch en sí mismo es un ejercicio de libertad de expresión y es un mecanismo absolutamente legítimo que tienen las mujeres para denunciar públicamente y por medios no institucionales actos de violencia, sobre todo en contextos cuyos, digamos, sistemas han sido quebrados como el peruano, ¿no? El siguiente. Ha señalado con claridad, ¿no?, que hay un giro perverso, que esta suerte de criminalización no es más que un giro perverso frente al mismo, ¿no?, que es esta suerte de castigo o de acción de persecución por haber roto, digamos, el silencio. Y Naciones Unidas lo dice con claridad y está muy preocupada, digamos, por los casos como los de Marcela, pero también por lo que viene pasando en la Universidad Católica, ¿no? Entonces, por supuesto que esta es un arma, o las acciones de querella son armas para silenciar a las víctimas. Y ya lo hemos visto en muchos casos. Nosotros recibimos consultas jurídicas muy recurrentes de muchachas que han denunciado tanto en universidades, ¿no?, o que han hecho denuncias públicas y que ya han recibido cartas notariales, por ejemplo, ¿no? Y entonces, solamente para terminar, nosotras tenemos algunos consejos jurídicos que no les vamos a dar aquí, sino que cuando ustedes lo necesiten de cómo hacer una denuncia pública de manera segura, pueden acudir o contactarnos para poder darles algunas recomendaciones legales para que puedan hacerlas con el objetivo de que los riesgos de ser criminalizados puedan ser reducidos. Eso sería. Bueno, y también nos comentaban un poco de acciones que se podrían realizar en el futuro, como es el scratch, o tal vez dar un poco más de acciones que sean materializadas como las marchas o una clase de paro. Y en esa línea, ¿qué otras acciones se podrían implementar para hacer frente al hostigamiento sexual en estos espacios, no como en el derecho o desde los académicos, desde el lado de salud? A mí me gustaría comenzar. Ya podría comenzar con respecto a las acciones o qué es lo que se podría realizar. Desde los espacios de mujeres organizadas y también desde el gremio estudiantil, desde hace varios años planteamos un pliego de demandas. El pliego de demandas involucra tanto género como también temas que involucran el hostigamiento, la prevención y acción frente al hostigamiento sexual. ¿Y qué es lo que pedimos? Les voy a compartir una de las pocas dentro de la Facultad de Psicología que lo presentamos hace poco a la elección del decanato. Primero, que es la formación de una comisión mixta de trabajo, porque consideramos que en la facultad se debe realizar un trabajo separado entre administración, docentes que estén interesados en el tema, pero también los estudiantes, porque trabajamos de cerca con estos casos y es una realidad más cercana a la que vivimos, ¿no? También la capacitación a actores específicos, porque a veces uno puede llegar a consultar, por ejemplo, a sus tutores o a algún docente de confianza y sería necesario que pueda brindarle un acompañamiento, una derivación adecuada. También está la señalización de rutas claras de atención dentro de la universidad, dentro de la facultad y también la difusión de estas, ¿no? La ejecución de adaptaciones académicas en línea en que una persona que está siendo afectada por el hostigamiento sexual o violencia de género puede que no, en este momento puede llegar a impactar también a nivel académico y sería necesario poder accionar y brindar las facilidades necesarias para poder continuar con los estudios, ¿no? Porque al fin y al cabo estamos también dentro de la universidad. Y también la elaboración conjunta, un diagnóstico de violencia de género que nos permitiría tener una visión más clara de lo que está sucediendo dentro de la facultad. En estos últimos 2 años se ha elaborado desde el Psicol Federado, pero sería necesario que se pueda elaborar más a nivel de facultad, dentro de un trabajo articulado. Y por otro lado, también ya como a un nivel más de universidad, siempre vamos a abogar por ese trabajo conjunto que se puede hacer con las secretarías de género, desde nuestras posiciones o desde nuestros cargos, junto con varias compañeras, con nuestros representantes, como forma de hacerle frente al hostigamiento sexual, a la violencia de género. Tenemos protocolos, realizamos diagnósticos,
ejecutamos eventos, campañas, diferentes tipos de acciones que muchas veces terminan reemplazando el trabajo que debería hacer ciertas oficinas o ciertas entidades de la universidad. Se podría realizar un trabajo en conjunto porque en realidad el objetivo es el mismo, ¿no? Es poder prevenir y accionar frente al hostigamiento sexual, la violencia de género de todas sus formas. Y por último también sería mucho de reconocer el trabajo que han venido realizando todas las compañeras mujeres, universidades organizadas en los últimos años, porque varios de los avances y de los logros que tenemos en este momento son gracias a que han estado metiendo presión, han estado accionando, han estado deliberando desde diferentes asambleas o realizando diferentes tipos de manifestaciones para solicitar que la universidad, que las diferentes facultades sean espacios seguros para todas, todos y todos. Igual una línea con lo que decía Mayra, el hecho de reconocer el cuidado que puede existir entre las personas, ¿no?, que están comprometidas con generar esos cambios. Y también algo que mencionaban y que es algo súper importante en otros países, por ejemplo, son muchas veces las mismas estudiantes, los mismos estudiantes quienes han podido hacer una revolución dentro de las universidades. Hay que reconocer que en realidad el cuerpo estudiantil, las personas, las activistas que están ahí son las que muchas veces están como al frente, ¿no?, para proteger también a nuestras compañeras que son perseguidas. Y algo súper importante ahí también es el tema del cuidado y el autocuidado, ¿no? Porque muchas veces me ha pasado también en los espacios activistas, nos sentamos solamente a trabajar y hablar de estos casos, pero nunca tenemos un espacio también para soltar, ¿no?, para cuidarnos. Y es justamente lo que decía Mario también. Y eso a la larga hace que muchas acabemos como sobrepasadas de tanta información, como quemadas, ¿no?, como en salud de psicología. Y eso a la larga hace que dejemos como muchos del activismo, ¿no? Entonces también hay que empezar a regular, ver cómo poder también brindar ese apoyo, ya que no tenemos como medios formales que nos puedan proteger el cuidado colectivo desde los espacios comunitarios que vamos tomando, es súper importante. Y es algo que en otros países donde también hay persecución ha sido muy importante, ¿no? Esas redes de apoyo que se construyen, por ejemplo, también con otras personas que han experimentado hostigamiento, ¿no? Entonces, para poder conversar, poder sanar desde los espacios en los que podamos estar, porque también sabemos, yo sé de algunos casos que he acompañado, que hay derivación que se puede hacer en lugares dentro de la universidad o fuera de ellos, pero si en esa derivación profesionales de la psicología no tienen el enfoque feminista, no tienen el enfoque interseccional, se genera más revictimización, ¿sí? Porque no tienes, o sea, vas y le cuentas lo que acaba de pasar, pero esa otra persona, si no tiene sus enfoques, no va a poder brindarte las herramientas, incluso muchas veces puede generar más culpa, ¿sí? Me ha pasado a mí también, con algunos psicólogos principalmente. Entonces es importante también empezar a ver, ¿no?, desde los recursos que podamos tener, las organizaciones aliadas con las que podamos también trabajar, ¿no? Como sabemos ahora del Proyecto Igualdad, hay otras organizaciones también que están dentro de otras universidades, ¿no?, para ir viendo y compartiendo buenas prácticas, ¿no?, para un poco por ahí seguir sumando hacia la prevención del hostigamiento sexual. Y algo que es súper importante también es, y que falta todavía hacer, es el tema de capacitación, ¿sí? Yo he tomado una capacitación de hostigamiento sexual que manda la universidad y me parece insuficiente. O sea, si ustedes en los casos, etcétera, yo creo que si no hubiera tenido los conocimientos previos, desde mi activismo, desde la investigación, esa capacitación no creo que haya cambiado algo en mí. Y entonces también hay que ver, ¿no?, cómo se está entendiendo la capacitación, no sé cómo están haciendo las personas administrativas, que finalmente también son las que a veces recogen la denuncia, entonces también es importante ahí como ponernos a repensar. Y también estos recursos, ¿no?, de catarsis pública que pueden existir, ¿no?, y que sean libres de la criminalización, libres de violencia, justamente para generar un cuidado. Lo que más queremos es ese cuidado. Y también les pido, hay poca investigación desde psicología sobre el hostigamiento. Entonces ustedes, estudiantes, saben en el coloquio y bueno, espero que sigan investigando, también pueden sumar, ¿no?, desde la evidencia que puede surgir para luego empezar a pensar en políticas públicas, pero también políticas ya más cercanas a la universidad, ¿no?, como el diagnóstico, como señalar, mira, que existen estos casos, no es algo que estemos pensando o minimizar.
Muchas gracias. Si les parece bien, María, para hacer una oportunidad de robar, podemos iniciar con el espacio de preguntas. Hay una persona que quisiera hacer una pregunta respecto al tema que se han tocado, o de repente incorporar alguna nueva temática. Quería saber si, por ejemplo, con el tema de la identidad, al momento de que se es víctima, más o menos, ¿por qué es que se da este cambio? O sea, ¿por qué procesa la persona para que al final su identidad se vea cambiada por el hecho de ser víctima a través del hostigamiento? Y también tenía una pregunta para Mayra, ya que es representante estudiantil actualmente, y siente que más allá del hostigamiento sexual, también, o sea, como que va por ahí, ¿no? Hay un hostigamiento de género político, precisamente en mujeres, por participar en política universitaria en la PUC. Si lo ha visto o si cree que en general existe. Sí, bueno, gracias por la pregunta. El tema del hostigamiento hacia mujeres que participan en representación estudiantil también es algo que está bastante presente, sobre todo en épocas de elecciones o cuando ya se asume el cargo, ¿no? Por un lado está estas facultades que son un poco más masculinizadas, en las que se cuestiona mucho el por qué cierto estudiante debe asumir cierto cargo o cierto rol, porque es lo que sí nos han compartido mucho, ¿no? Como por ejemplo el cargo que puede tomar cosa de presidencia, vicepresidencia. Es algo que se debe trabajando, que se debe construyendo también. Y por otro lado también está esta persecución, este hostigamiento que puede haber en las mismas representantes o representantes que ven temas de género. ¿Por qué? Porque algo que me compartió una compañera, ¿no? Que me decía, siempre en las asambleas me dicen que yo todo lo veo género, que siempre estoy metiendo cosas de género y que es porque soy feminista. No hay siempre esa misma apertura para todas las personas de involucrarse en lo que es la violencia de género o lo minimizan, lo ven como algo que no es una problemática real, entre comillas, que no es necesario poder abordarla, ¿no? Y eso también llega a impactar en la persona que está trabajando, porque si no cuenta con los recursos, no cuenta con los medios en ese momento, a veces no hay una manera de poder seguir o de poder llevar a cabo las iniciativas que se están proponiendo, ¿no? Eso es lo que también se debe trabajar bastante a nivel tanto de gremio como también de cogobierno, dentro de la representación civil. ¿Alguna otra persona le gustaría añadir otra pregunta? ¿Alguna de las preguntas? Bueno, mi pregunta va más que nada para Priscila. O sea, coincido contigo en que es necesario y pertinente realizar investigaciones acerca del hostigamiento sexual y otras manifestaciones de violencia de género, pero ¿cómo podríamos hacerlo sin que sea revictimizante para las mujeres? O sea, ¿qué recomendaciones nos darían? Eso es súper importante, ¿no? Evitar la revictimización. Entonces, yo mayormente cuando alguien quiere trabajar con personas que han afrontado violencia, trabajar con personas que de repente ya han pasado por un proceso de acompañamiento, que muchas veces las personas, lamentablemente muchos somos obligados a trabajar en estos temas por también las situaciones que hemos vivido. Entonces, si son personas que son activistas y que justamente son vocales y hablan al respecto, podría ser un punto de entrada, ¿no? Para poder recoger esa información y siempre igual tener como los protocolos, porque pese a que cualquiera de nosotras de repente ya ha tenido un proceso personal, ¿no? De sanación, etcétera, igual el hablar de esos temas siempre va a movilizar. Entonces igual es tener el acompañamiento necesario, los canales de derivación adecuados son súper importantes, pero sí se puede hacer investigación sobre el tema teniendo los cuidados éticos necesarios, ¿no? Justamente evitar que se genere un malestar en la persona, sino que más bien en su propio testimonio. También a veces el hablar al respecto también nos ayuda, es muy catártico. Bueno, si no hay alguna otra pregunta, creo que hemos controlado el espacio de preguntas. Muchas gracias a todos por venir y nuevamente a los ponentes por habernos brindado sus perspectivas, un poco más de lo que cada una realiza en el campo en el que se encuentra, y hemos finalizado esta mesa de hoy.